Bueno, bienvenidos a Peronismo en Construcción. Estamos acá en EVA TV, el canal de streaming del peronismo, del justicialismo, en una iniciativa que pretendemos discutir por qué estamos transitando el presente que nos toca transitar a todos los argentinos y argentinas, cómo han sido los últimos años de la política nacional y poner en valor la historia del movimiento nacional justicialista, todo lo que implicó a lo largo del siglo XX, a lo largo de la recuperación después de la crisis profunda del 2001-2002 en el siglo XXI, y la agenda del presente, pero principalmente la agenda del futuro. Y en este primer programa contamos con la presencia de uno de los dirigentes más importantes del peronismo en este siglo XXI, ¿no? Que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando parecía que el peronismo estaba transitando una situación que no se sabía si iba a lograr encontrar las respuestas que la sociedad estaba depositando en ese momento de crisis profunda. Y bueno, estamos con ese gobernador que muchos reconocen como el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires desde que recuperamos la democracia, que llevó adelante una política muy transformadora en un momento de crisis y que después ocupó otras responsabilidades tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy nos acompaña un querido compañero y amigo, Felipe Solá, con el que vamos a debatir, vamos a discutir, vamos a intentar llegar a alguna conclusión de lo que debe ser la Argentina y el peronismo de cara a los desafíos que tenemos en este momento donde nos gobiernan un colectivo de anarcocapitalistas que parecen poner a la Argentina patas para arriba. Así que gracias, Felipe, por estar acá en Peronismo en Construcción. No, muchas gracias, Nicolás, por invitarme. Y es un honor que sea el primero que inaugure esto. Este esfuerzo que me parece muy importante, muy útil en este momento, en el que faltan ámbitos desde donde decir algunas cosas, y sobre todo faltan ámbitos donde uno pueda poner cierta regla de juego y no las reglas de juego te vengan impuestas por la pulga que habla del rating o de lo que del circo que normalmente rodea muchos programas, ¿no? Felipe, es un gusto estar acá. Para ir a quizás un primer disparador, ¿agoniza el peronismo? Yo creo que no, pero me parece que la pregunta vale. Mi respuesta es no, o creo que no, pero la pregunta vale. Y lo más grave de la situación que vivimos es que la pregunta tenga vigencia, por lo menos para mí tiene vigencia. Creo que hay un alto porcentaje de probabilidad de que no. ¿Por qué? Porque la gente se nuclea alrededor de grandes movimientos a veces no se nuclea alrededor del peronismo, sino de la memoria del peronismo. A veces vos no sos lo que decís ser, pero sos una memoria. Sos la continuidad de otra cosa que fue mejor. Y entonces al ser la continuidad, la gente vuelve ahí, porque además no hay tantos lugares. No es fácil crear un movimiento grande, ¿no es cierto? Entonces se vuelve ahí, y como vuelve la paloma al campanario, ¿no es cierto? No hay que abusar de esa ventaja. Es una ventaja. Tenés lo que se llama una chapa, un nombre, ¿no? Una historia enorme y un presente discutible. Y sin embargo vos sabés que hay una caudal de votos que van a venir a vos porque sintetizás más cosas que los demás y porque hay una memoria mucho más fuerte. Pero esa memoria, en parte, si uno ve lo que fue el último proceso electoral, que después podemos analizar el porqué, ¿no? Se dio ese resultado electoral, los aciertos y errores de los últimos años en un gobierno peronista, pero esa memoria de la transformación del primer peronismo, allá por mediados del siglo XX, o del regreso de Perón, e inclusive uno podría pensar que la recuperación post-crisis 2001, donde el peronismo fue protagonista de ese proceso de expansión económica, de ampliación de derechos, de recuperación de lo perdido, para muchos jóvenes está absolutamente lejos. Hablarles de Perón o de Kirchner parece que se está hablando de la historia, por más que Kirchner está a la vuelta de la esquina. Pero muchos de esos jóvenes no vivieron
en carne propia lo que fue la crisis profunda del 2001-2002, el proceso de recuperación, y hoy transitan un presente que no los interpela, que no les da derechos, ¿no? Y quizás vieron en este peluca, en este presidente de ideas más vinculados al pasado que al futuro, la posibilidad de canalizar su enojo, ¿no? Sí, yo creo que igual, Nicolás, tendemos a pensar en un 25% de los votantes, más o menos, que son los jóvenes, que votan desde los 16. Entonces, si Néstor Kirchner murió en el 2010, bueno, supongamos que estamos hablando de un promedio de 22, 23 años. Esta gente tenía menos de 10, o por ahí, 9 años, ¿no? Estos muchachos tienen 9 años en promedio. Cuando se fue Kirchner, que ya había dejado de gobernar en el 2007. Entonces, es lógico que sea así, y yo diría que el elemento más, hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta si vamos a pensar por un ratito, por lo menos en ese sector, en los jóvenes. Uno es, que me parece fundamental, que la probabilidad de que su familia se haya empobrecido es mayor que la probabilidad de que su familia se haya mejorado. ¿Por qué? Por el devenir de la economía argentina. Sobre todo los últimos 5 años, 6 años, ¿no? O más, 7 años, ponele. Y la segunda es que el salto potenciado del cambio tecnológico les llega de una manera que modifica mucho más todavía su vida. Mucho más su relación con el mundo, su relación con el otro y su visión de lo colectivo, de lo global, de lo público. Está afectada la visión de lo público. ¿Por qué? Porque está aumentada mucho la esfera de lo individual respecto de la otra. Entonces el tiempo que se le dedica a lo individual versus lo público es sideralmente a favor de lo personal, de lo propio. Hay una relación con el celular, hay una relación a través de los demás con el celular, pero no gira alrededor de derechos públicos, gira alrededor de hechos absolutamente personales. Eso, más allá de los errores de la política y de lo que podríamos llamar una etapa de decadencia argentina, con altibajos, como vos contaste, cuando salimos del 2001 y tuvimos varios años de mejora en muchos sentidos. Sin embargo, yo creo que la decadencia ha hecho que lo público perdiera, pero desde el punto de vista tecnológico, digamos, se incentivó enormemente la pérdida de lo público. Se incentivó enormemente. Se deja de ver televisión para ver a través de las redes la realidad, ¿no es cierto? Y se crean munditos, pequeños munditos muy chicos, de grupos. Y no estoy hablando de grupos políticos, estoy hablando de Juan y sus amigos, ¿no es cierto? O Betty y sus amigas, o sus amigas y amigos. Y se crean mundos, pequeños mundos. Hay teorías sociológicas sobre esto, sobre la sociedad que vivimos, diciendo que una parte de esa sociedad, tal vez la más cambiante, dinámica en cuanto a cambiante, que serían los jóvenes, es una sociedad de rizomas, que, como soy ingeniero agrónomo, te puedo decir que rizomas son tallos que pueden procrear sin necesidad, pueden, digamos, generar un crecimiento vegetativo hacia arriba, tallos horizontales que no necesitan, no están fijos como los árboles, ¿no? Un árbol está acá, otro árbol está acá, un arbusto está acá, otro arbusto está acá. El rizoma se propaga, pero cada rizoma puede tirar para arriba hojas y puede tener escasa relación con el otro, que es una continuidad. Cada rizoma sería un segmento de esa sociedad. Ahora, eso es una realidad que vos estás describiendo. Eso, ¿no? Se lo oía un sociólogo, no lo puedo inventar yo, ¿no? La consolidación del individualismo que vivimos, estas sociedades líquidas de búsqueda de la satisfacción lo más rápido posible, sociedades que también se cansan rápidamente en los distintos procesos. Es difícil imaginar procesos políticos largos. Ahora, ese es el territorio o el terreno donde se debe construir la propuesta política. Y parece que el peronismo,
con su historia tan rica, ¿no?, como movimiento colectivo, ha logrado por momentos interpelar a la mayoría, pero también por momentos no tuvo la capacidad de anclar una utopía en el futuro, una nueva agenda de las demandas, que muchas veces el peronismo, a partir de cumplir su agenda, también implicaba reconfigurar las demandas de ese nuevo sector social, que ya no se sentía interpelado por el peronismo, ¿no? Muchas veces uno ha escuchado que se dice que en el peronismo, a partir de la mejora de los derechos de consumo, de la creación de la clase media, está el gen de su propia desaparición, ¿no? Sí, por lo aspiracional. Por lo aspiracional. Pero si vemos, como decís vos, los últimos 8 años han sido años de retroceso en términos de la creación de riqueza en cuanto a nuestro Producto Bruto Interno, pero obviamente también en términos del bienestar individual, ¿no? Hoy somos más pobres en el 2024 de lo que éramos en el 2015, ¿no? Y además los condicionantes que, bueno, vos lo sufriste en tu propia gestión, que implicó el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, ese corset que el peronismo quizás, podemos decir, no tuvo la osadía de intentar romper en la última gestión justicialista, ¿no? Desde el punto de vista económico acepto completamente esa teoría de que es lo que más nos ha perjudicado, más allá de buenas o malas gestiones, el manejo del endeudamiento. Cómo enfrentarse con ese monstruo que te quiere chupar cualquier progreso, cualquier ganancia, ¿no es cierto? Cualquier mejora posible, cualquier obra pública, finalmente. Entonces, acepto que ese es el condicionante máximo de la economía, en especial desde el año 17, 18 en adelante, 18. Teníamos deuda, pero supimos salir de la deuda, ¿no? Recordemos el pago del Fondo Monetario de Néstor Kirchner, 2005. Ahora, un poco de deuda, sí, todos los países tienen. Ahora está el otro tema, que es un tema internacional que tiene dos aspectos. Uno es la crisis del 2009, la crisis 2008-2009, subprime, que es mucho más fuerte de lo que se comenta. Es decir, es una crisis en la cual los financieros, los bancos se apropian de lo poco que queda en ese momento y dejan digamos, modifican el perfil de Estados Unidos, el perfil social de Estados Unidos, y modifican el perfil social de los países periféricos, que pasan a tener mucho mayor necesidad de endeudamiento, y mucho más endeudamiento, ¿no es cierto? La Argentina resiste bastante bien esa crisis, ¿no? Porque esa crisis de 2009, 2010, la resiste bastante bien, hasta que llega el gobierno de Macri y no resisten más. Llega un momento que no resisten más y además vienen anunciando hace rato que hay que abrirse a los mercados, y abrirse a los mercados uno puede suponer que es exportar alimentos argentinos a Arabia. No, abrirse a los mercados es endeudarse. Bueno, es el karma histórico de exportar nuestra riqueza e importar deuda. Claro, es decir, cuando un neoliberal te dice abrirse a los mercados, está mintiendo, es tomemos deuda. Es salir a los mercados de deuda, tomar deuda. ¿Para qué se verá después? Si no tenés un programa de largo plazo muy fuerte, un plan, un eje, es muy difícil. Lo segundo que me parece que también impacta es que se derrumba bastante la idea de que el futuro puede ser mejor gracias a los gobernantes. Por supuesto, el futuro puede ser peor gracias a los gobernantes, pero puede ser mejor gracias a los gobernantes. Es una idea que también está en duda. ¿Por qué está en duda? Porque al mundo no le va mejor, le va peor. Al mundo que miramos y con el que comparamos la Argentina, le va peor que antes. En términos relativos, la realidad de cada ciudadano. Exactamente, le va peor. Cada vez hay más súper ricos jetones, que se los ve, no sé cuántos serán 3.000, 4.000, 100.000, 6.000, 10.000, pero se los ve y se los muestra además como los influencers más importantes del mundo, y lo que pueden hacer lo que quieran, hasta ir a la luna si quieren, o poner un satélite en órbita, o muchos, o miles, y del otro lado le está más negada la visibilidad a millones, cientos y cientos de millones de personas que están en la prehistoria.
Bueno, es que ese es el principal conflicto, ¿no? El mundo Eso, nunca eso tuvo... lo ve cualquiera, perdón que termino, Sí. lo ve cualquiera que camina a la calle en Argentina. Lo percibe, no lo comenta, pero lo percibe y se da cuenta de que la dificultad es cada vez mayor. Entonces, ¿qué le quita eso? Le quita bastantes esperanzas y sobre todo le quita eso que el peronismo le decía, vas a estar mejor, te vamos a dar más derechos, vas a estar mejor económicamente, vas a tener trabajo. Sí, te creo, pero no tanto, porque en el mundo ya no pasa eso. El mundo avanzó en este nuevo siglo en reducir la pobreza, no la desigualdad, ¿no? Y la pobreza principalmente por lo que ha sido el aporte de China, India, en la expansión de su economía. Ahora, la desigualdad se sigue consolidando, ¿no? Y muchos de estos actores que vos mencionás, ¿no? Que tienen hasta mucho más poder que países medianos pequeños, mucho más capital, fortaleza para influir la realidad, intentan llevar adelante procesos de desregulación y de debilitamiento de los estados. Les cuesta a las potencias centrales, ya sea los Estados Unidos o la Unión Europea, establecer marcos regulatorios de cara a lo que son esas economías y esas empresas, mucho más le va a costar a países latinoamericanos como los nuestros, con estados mucho más débiles en esa capacidad de regular y de establecer incentivos claros para el desarrollo, pero para que esos recursos se queden positivamente en nuestros países. Bueno, hemos tratado de, en pocos minutos, describir una realidad que es como de George Orwell, es una realidad distópica, durísima, ¿no? Cambios hacia situaciones más graves, más peligrosas en general en el mundo, inclusive la aparición de dos guerras, ¿no? Porque una guerra es la de Ucrania y Rusia y otra guerra es la de la Franja de Gaza. Dos guerras que nadie puede evitar y varios pueden alentar, sobre todo la de Ucrania y Rusia. Pero lo grave de la masacre de Palestina es que nadie la puede evitar. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cese del fuego humanitario fue vetado. Fue vetado. Y otras cuestiones también, ¿no? Y ahí Argentina, esta Argentina de ahora, de Milei, vota siempre con muy pocos, perdiendo las elecciones, pero vota a favor de los que después, habiendo perdido la elección en Naciones Unidas, por ejemplo, 140-9, están en el Consejo de Seguridad y te vetan. Sí, pero lo que hace Milei... ¿Qué quiere decir? Yo no quiero hablar todavía de Milei. Yo lo que digo es, hay otra circunstancia, y es que nosotros describimos esta realidad. Acabamos de hacer una descripción ligera de algo que no es ligero, que es duro, ¿no? Que es muy, muy profundo. Pero al mismo tiempo, al describirla, la naturalizamos. Y al naturalizarla, la incorporamos al análisis político, ¿no? Y al análisis psicológico de la relación de la política con la gente, de quienes quieren hacer política con la gente, y interpelar a la gente, hablar con la gente, dar y devolver, conversar. Ahora se dice debatir. Debatir y confrontar. Yo diría conversar. La incorporamos. Y al incorporarla, incorporamos adentro nuestro la desesperanza también. ¿Entendés? La falta de esperanza. ¿Por qué? Porque es tan dura la realidad mundial que uno incorpora la desesperanza y cada vez pide menos y se automodera y se va creando la idea de que el realismo que nos pedía Perón, diciendo la única verdad de la realidad, en el año 73, que ese realismo es hoy abrazar de una manera excesiva la moderación. Y entonces va a llegar un momento que vamos a ser, no te estoy metiendo en la bolsa a vos, pero estoy viendo ese peligro, ¿no? De que los moderados seamos tan moderados que estemos dispuestos a fusilar con tal de seguir siendo moderados. Fue como decía un chiste viejo. Pero la verdad es que si vos reescribís la realidad, te llenás de desesperanza, no te das cuenta que estás naturalizando y tu propuesta posterior es flojona. Y ahora volvamos a Milei. La propuesta de Milei es Milei no construyó políticamente nada. Cuando vos decís construyamos,
Usaste la palabra construir, yo pensé en la UOCRA. Construyamos este peronismo. Pensemos que quien ha ganado y quien está ahí en la presidencia no construyó nada más que un mensaje a aquel que tenía rabia o que no estaba de acuerdo, decir, yo soy el que más rabia tiene. Cosechó el enojo de la sociedad con la política. Yo soy el que más rabia tiene. No hay nadie que tenga más rabia que yo. Está bien, pero esto soy lo contrario de cualquier moderación. Está bien, Felipe, pero vos decís que la propuesta era flojita, ¿no? La propuesta nuestra. Nuestra flojita. La propuesta nuestra fue muy flojita. Seguimos nosotros en la propuesta. Bueno, no, como fue flojita vino Milei. Sí, está bien. Seguimos nosotros. No, entonces no. Por eso. Pero ¿qué explica Milei? No estaba la palabra cambio. Ah, bueno. Pero... No estaba en nosotros la palabra cambio el año pasado. Estaba muy circunstancialmente. No reflejábamos un cambio. Reflejábamos una defensa, no muy convencidos, porque la verdad que si hablamos claro no podemos defender mucho el gobierno en el que hemos estado vos y yo como ministros, pero la verdad es que reflejábamos una mezcla de defensa con defensa del peronismo en general para tapar, con la defensa del peronismo en general, que es tan defendible, tapar los errores del último gobierno. Y entonces retrocedimos en el discurso, esto con el diario del lunes, y para dejar de hablar del pasado, ¿no? Pero retrocedimos en el discurso hasta el estilo hasta pensar que estábamos en el 54 o en el 55, es decir, que debíamos defender la escuela pública, la salud pública, la educación pública, no como valores, sino como realidades. Y eran valores, pero no eran realidades tan claras. ¿No es cierto? El Estado había perdido todo rigor, o mucho rigor. Estaba muy flojo en educación, estamos flojos en educación, estamos flojos en salud. Se dice siempre somos los mejores en cuanto al sistema de salud en Latinoamérica. Sí, hasta que dejemos de serlo. Sí, no, creo que hay... Y vos has sido ministro de Educación, y estamos muy flojos, floquísimos en seguridad. Y se hablaba de salud, educación y seguridad. No, sí, en el medio, que el dinero no alcanzaba, ¿no? Claro, pero porque, además, cuando lo que hemos hablado tantas veces, te van a quitar la salud. ¿Qué me van a quitar? Ya me la quitaron. Ya tengo una salud muy pobre. Y no te digo por la seguridad. Yo comparto que muchas veces, ¿no? Y algo que se vio en el proceso electoral, uno termina defendiendo, reivindicando esa Argentina que tambaleó, que ya no existe en parte, ¿no? Claro, nosotros hablábamos del siglo XX. Y ahí no tuvimos la capacidad de avanzar en las transformaciones necesarias, y eso nos coloca por momentos en lo que vos planteás, que es una posición de reacción frente al ataque que recibe la institución. Porque hoy vemos que la educación, ¿no?, la salud, las provincias, el federalismo recibe un fuerte ataque por parte del gobierno. Ahora, estamos a la defensiva, no tuvimos la capacidad de dar un paso más en cómo, por ejemplo, anclar nuestro sistema educativo al siglo XXI. En una Argentina también, que hay que ser justo, viene atravesado por una desigualdad que se ha consolidado en los últimos años, ¿no? Entonces eso también complejiza pensar el Estado, ¿no? Y es muy difícil imaginar un país distinto si seguimos sosteniendo el esquema, desde mi perspectiva, de federalismo que estamos teniendo, ¿no? Entonces me parece que todo eso es lo que parte tiene que discutir el peronismo en un momento, además, de una derrota electoral sin precedentes. Porque hoy, ¿cuántas provincias gobierna el peronismo? Está como, en términos de su territorialidad, en retirada. Es una paliza. Es una paliza. Una paliza electoral. Después de una paliza electoral, quedás paliciado, quedás golpeado, y el surgimiento de dónde están los nuevos líderes, etcétera, es una exigencia demasiado rápida, demasiado adelantada a los hechos. Nosotros, como mucho, estamos muy asombrados de las cosas que pasan, estamos muy asombrados de que Argentina esté gobernada de esta manera. Para mí ni siquiera está gobernada, pero digamos... y el asombro lleva implícito también cómo no percibí algunas cosas, cómo no percibí otro mundo que estaba en mi país. ¿Cómo no lo percibí? ¿Cómo no percibí cambios tan rápidos? Ese mismo asombro debe tener la derecha francesa hoy, diciendo, ¿cómo no percibí que podía haber una bofetada a raíz del triunfo de la señora Le Pen, del triunfo de la derecha, de la ultraderecha? Y la bofetada la tuvo, ¿no? La izquierda le gana. Ahora, ¿qué tiene que ofrecer o qué pasos tiene que dar el peronismo para salir de esta situación de dramatismo, de agonía, de falta de respuesta? Digo,
¿cuáles son los pasos que vos pensás en un peronismo también donde se le presentan desafíos en términos de su institucionalización en elecciones, ¿no?, que va a haber en noviembre, pero más allá de eso, de cara a su vínculo con la sociedad? Digo, ¿cómo podemos interpelar esta agenda del siglo XXI que nos permita, ¿no?, establecer un nuevo canal de diálogo con la sociedad? Porque la derrota ha sido fuerte, que después podemos analizar el detalle del por qué, pero la consecuencia es que todavía no tenemos quizás la profunda comprensión de por qué llegamos a este punto. Puede ser la osadía que vos planteabas o la ausencia de esa transformación más profunda que pudimos hacer y no hicimos. Yo diría que hay 3 puntos. Uno hace al diagnóstico, bueno, todos hacen al diagnóstico porque si no, no puedes edificar ningún punto. En primer lugar, entender el cansancio. El cansancio del uso de ciertas palabras, de ciertos relatos, etcétera, que no se condicen con la realidad para nada. En la Argentina que vos mencionaste, la Argentina tan injusta y tan empobrecida. Comprender el cansancio implica casi un acto de contrición, como diría un católico, ¿no? Implica, ojo, que están cansados. La gente a la que vos vas a ir está cansada. Y a lo mejor vos mismo estás cansado y no te das cuenta. Bueno, en el segundo punto yo pondría mantener absolutamente altos adentro de uno y que vayan saliendo de la mejor manera, no de una manera altisonante, los valores éticos del peronismo que no están arrumbados, que no están arrinconados y que no están vencidos. No están vencidos. No están vencidos para nada. Y son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay millones y millones de argentinos que requieren de valores éticos y morales, lo cual no quiere decir conducta de la gente, quiere decir conducta de aquel que quiera hacer peronismo, que se plantee como militante o dirigente. Y no es conducta solamente ética, es qué valores levantás. Doy un ejemplo. Las calles de las zonas donde hay algún poder adquisitivo importante se llenan de gente durmiendo en la calle, con noches de 5 grados bajo cero, 4 grados. Tenemos 6 muertos o 7 ya en la capital federal, de los conocidos. Gente que se murió de frío en la calle. Esa gente no se murió, por las direcciones que yo vi, no se murió en una cortada de zona sur o en un lugar que... No, se murió en avenidas públicas y en lugares, en la calle Triunvirato, en la calle Callao, ¿no es cierto? En lugares donde camina gente y donde vive mucha gente, con departamentos. ¿Se ha planteado el peronismo hacer valer la solidaridad como un elemento del PJ, como un elemento que unifique inmediatamente a todos? ¿O son arrestos de aquellos que tienen más sensibilidad? Para dar un ejemplo de un problema muy concreto. Esto también pasa en los centros comerciales del conurbano, ni que hablar de las ciudades como Rosario y Córdoba, en mayor medida en algunos lados que en otros, pero en el conurbano, donde hay un centro comercial, donde está la pobreza, pero donde hay un centro comercial y algún movimiento, hay gente en la calle. Y hay gente, ¿qué lugares elige? Elige Ramos Mejía, elige San Justo, ¿no es cierto? Elige las calles de Hurlingham más pobladas, o el centro de San Martín. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí puede aspirar a una limosna, aunque sea. Del otro lado, no hay con qué darle. Entonces, pongo ese ejemplo frente a valores morales. Y el tercero es más complicado de entender y sobre todo de saborear, y es más polémico. Y es, ¿sos militante? Sí. Bueno, sin dejar de ser militante, bajate de la clase militante. ¿Qué vendría a ser eso? Que hay una clase militante que se siente más importante que la gente porque es militante. Y que además ya tiene 15 o 20 años de militancia. Esa militancia que se hizo fuerte en el 2010, el 25 de mayo del 2010 se vio un estallido de militancia, para mí vinculado a lo que había ocurrido en el 2008, es decir, a la pelea fuertísima con el sector agropecuario, vinculado a una derrota política, ¿no? pero que dejó una semilla en muchos. Bueno,
eso ocurrió en el 2008. Esa gente tiene, si ya empezó a militar a esa edad, tendría 17 años, hoy tiene unos cuantos años más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Que uno de los cansancios que hay es el cansancio del uso de la palabra militante para cualquiera. Y de que cuando alguien diga, ¿usted qué? Yo soy militante. Y entonces yo estoy por encima un poquito de lo común. Cuando debería ser, como soy militante, estoy en el medio de lo común. Cuando vos te imaginás un militante de la resistencia peronista de los años 60, lo imaginás en el medio de la clase trabajadora, que era muy fuerte, que existía, lo imaginás como delegado de fábrica, lo imaginás como o esos militantes que hacían una molotov casera para luchar contra la dictadura y contra la prohibición de Perón, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cultura militante de la que hay que poner en telejuicio y bajarse. Ser militante bajándose la clase. ¿Por qué sos peronista vos, Felipe? Porque en tu familia no todos eran peronistas. No, mi familia eran todos gorilas, pero yo hice a muchos peronistas. A mi vieja, que ya se fue, las últimas palabras de mi vieja, 2 días antes de morirse, cuando estaba en una semicoma, y te hacía una pequeña seña con un dedo y vos te acercabas y tenías que pegar la oreja a su boca porque no lo oías. Lo último que me dijo y fue así, me dijo, Felipe, después de haber sido muy gorila cuando era joven, yo sé cómo era mamá, quería decir síntesis, y me dijo, viva Perón. Y no me dijo nunca más nada. Como diciendo, en los años que te quedan no tengas tantas dudas, no dudes. No vuelvas a dudar, Felipe. Cuando vos dudaste, porque en tu libro lo pusiste, ¿no? Que cuando te gobernó el enojo, ¿no? ¿Tu vieja se enojaba con vos también? No, bajaba la cabeza y mostraba su pena y sus dudas sobre lo que yo hacía. Cuando fuiste candidato con De Narváez. Sí, creí que no lo ibas a decir. No, porque no todo el mundo sabe. En el 2009. Digo, lo pongo en la agenda porque sí, yo bajaba lo sé, la cabeza y el día antes de las elecciones, el sábado, elecciones del 28 de junio del 2009, pues fueron adelantadas, me dijo, ¿qué va a pasar mañana? Y yo dije, va a ganar el kirchnerismo. ¿Y qué querés que pase? Y dije, quiero perder por 1 milímetro. ¿Para qué? Para que se den cuenta y pongan las barbas en remojo y cambien. ¿Pero querés perder? Sí, quiero perder. Y ganamos por 3, 4 puntos. Sí, me acuerdo. A los 2 meses estábamos totalmente peleados. Sí. No siguió nada. Bueno, pero te interrumpí con tu anécdota. No, está bien. ¿Pero por qué peronista, Felipe? Porque aparte en porque a los 18 años yo era estaba en el último año del colegio, era un peronista, era un progresista light. En ese momento no existía la palabra izquierdista, existía ser de izquierda. Pero ser de izquierda podía llegar a ser, jugarse la vida, podía ser light. En mi caso era light. Leía mucho, etcétera. Estaba muy influido por el asesinato del Che Guevara en el 67. Y porque ya empezaba la juventud peronista y los movimientos de izquierda empezaban a pensar en términos de pelea, de lucha armada, con una dictadura que no terminaba. Pero ¿cuál era el principal elemento motivador para hacerse peronista? Vos me podés decir que el pueblo era peronista, sí. Yo estaba convencido de que lo era. Mucho más que ahora, estaba convencido. Y como yo estaban casi todos convencidos. Entonces, ¿te imaginas lo cómodo que era ponerte el pueblo de golpe de tu lado? Empezabas a discutir con otro y decías, no, para, ¿de qué lado está el pueblo? Conmigo. Lo que te creaba una falsa idea de que estaba lleno de mérito, cuando el único mérito es que había dicho soy peronista. Bueno, y la otra era la prohibición de Perón. La prohibición de que Perón fuera candidato. Fue una máquina de hacer peronistas a los jóvenes. ¿Quién está prohibido? Perón está prohibido. ¿Quién es el hombre más popular? Perón. ¿A quién votaría la gente? A Perón. ¿Y quién está prohibido? Perón. ¿Por qué? Porque los militares quieren. Tomá, entonces soy peronista. ¿Viste eso? Hoy todos somos fulanos, hoy todos somos peronistas. Bueno, me duró desde el 68 hasta ahora. Y hoy en el siglo XXI, Felipe, en este momento, ¿no? ¿Qué debería ser peronista? ¿No? Porque los valores son lo que vos planteabas. Primero mirar mucho los cambios de conducta de la gente, el comportamiento de la persona, de uno mismo, ¿no? Pero segundo, no dudar, como alguna vez he dudado, no dudar entre dónde está lo popular y dónde no está lo popular. No ser ingenuo respecto a quiénes son los enemigos,
Se les podrá llamar adversarios en un lenguaje electoral, pero cuando tienen que actuar, actúan como enemigos. No ser nada ingenuo en ese sentido. Están detrás de Milei, claramente. Nuestros enemigos están detrás de Milei, lo intentan manipular y él se deja manipular bastante, ¿no? Esa supuesta libertad, o ese rebelde con o sin causa, que no, es rebelde con respaldos. Y en tercer lugar, ser muy prudentes, no moderados en el sentido que yo critiqué, sino muy prudentes en el momento de construir. Prudentes respecto hasta del derecho a construir. Tenemos derecho a construir, tenemos que construir. ¿Somos los elegidos para hacerlo? No lo sé. Por ahí aparecen otros. Y eso sería prudencia, una combinación de prudencia con humildad. Me gusta más la palabra prudencia. Y el peronismo en el desafío de construir la unidad. ¿La unidad es con todos o tiene que ser una unidad detrás de ideas más claras de las que tuvimos en el frente de todos, ¿no? Que se tuvo la capacidad de construir electoralmente, obtener la victoria, pero de mi perspectiva no fuimos una coalición de gobierno, no tuvimos esa capacidad de diagnóstico y de accionar político bien claro, articulado, porque por momentos fuimos un corso a contramano, ¿no? Yo creo que Macri en su momento, en el 2015, cuando debió asumir, al final del 2015, y Alberto Fernández cuando debió asumir, y ahí somos parte, porque fuimos ministros los dos del mismo momento, después nos sacaron, pero cometieron el mismo error, que no tiene que ver con la ideología, que es las cosas van a cambiar porque somos nosotros que llegamos. Con llegar nosotros nomás cambian. Eso lo pensó el macrismo. Claro, de paso se mandó una devaluación del 40 y abrió la cuenta capital, ¿no es cierto? Es decir, abrió el cepo, ¿no? Y permitió las corridas. Y también nos pasó a nosotros. Nos pasó a nosotros no haber aprendido la lección de que o cambiás las cosas y tenés poder para cambiarlas antes de anunciar que las vas a cambiar, no sos más de lo mismo. No declararle la guerra a la inflación el viernes y anunciarlo el miércoles. Bueno, eso pasó después, pero no de hablar pestes de la justicia, más allá de si la justicia lo mereciera o no, si no tenés ningún poder para modificarla. Entonces, ¿por qué? Porque hay poderes que existen y Perón los tenía en cuenta. ¿Vos te crees que Perón no tenía en cuenta a los militares? Los militares le pedían a Perón un laminado de acero para Somisa. Y Perón quería endeudarse con el Exim Bank, que así se llamaba en ese momento, norteamericano, en una cifra de $400 millones para darles un laminado de acero, que era producir acero para la fábrica, es decir, pasar a tener industria pesada. Bueno, pero también una exigencia de los generales que apoyaban a Perón, que eran industrialistas. ¿Vos crees que Perón no tenía en cuenta la potencia de esos militares? ¿La podía ignorar? ¿No es cierto? Creó la clase trabajadora organizada también para compensar esas potencias. Entonces, nosotros tenemos que ver, tenemos que respetar, ¿qué es la prudencia? No decir que vas a hacer más de lo que puedes hacer, no estar permanentemente pensando que vos sos la reforma y el cambio porque sos vos, sino porque juntás poder. Y ganar las elecciones no es ganar el poder. No es ganar el poder. Gobierno, pero no es ganar el poder. Por lo tanto, tenés que juntar poder. Y hay diferencias, dos unidades, para terminar con tu pregunta. Terminar con mi respuesta, mejor dicho. Una es la unidad en base a un diagnóstico que es social, político, moral y sobre todo económico. Vos tenés tu diagnóstico. Compartís tu diagnóstico dentro de lo que llamás el peronismo. Que es un peronismo con distintas facetas. Pero te hace falta más, te hace falta una segunda unidad, que es la unidad política en un frente electoral. Siempre nos hizo falta y nos va a volver a hacer falta y posiblemente con un inusitado frente electoral. Va a llegar un momento que va a haber que pensar que los que están acá en el medio, que hoy en diputados se hacen ver porque son un partido árbitro y dicen para quién juegan y juegan para Milei hoy, van a tener que pensar con quién me conviene aliarme. El cordobesismo, esa franja central que va de Mendoza, esa franja amarilla, y eso que soy de River, en el medio, que va de Mendoza a Entre Ríos, que es la más competitiva, la más productiva de la Argentina, no la única, pero la más, y tal vez la más poblada, es antiperonista, o por lo menos no nos vota como quisiéramos. Bueno, hay que ser
tan atractivos como para que esta franja sea geográfica o sea una franja de votos, prefiera aliarse con nosotros en un frente y no con el otro. ¿Entendés? Bueno, pero al peronismo le ha pasado a lo largo de su historia, pero inclusive en los últimos tiempos, que aquellos sectores que más se benefician por los gobiernos justicialistas, en términos de crecimiento, de expansión, de generación de valor agregado, muchas veces son los que promueven políticas en contra del peronismo, ¿no? Por ejemplo, el sector agropecuario, más allá de errores y equivocaciones, le ha ido mucho mejor con el peronismo que sin el peronismo. Y no se ha logrado, quizás estoy equivocado, pero es mi perspectiva, no se ha logrado establecer un vínculo y una alianza con el sector agropecuario en términos generales. Lo que no se logró con el sector agropecuario es tener un diálogo, ni siquiera hubo un diálogo. Hasta el 2008, que hubo una pelea, no hubo ni un diálogo, ni siquiera un diálogo, soy testigo de eso. Soy testigo de eso porque yo fui en otro gobierno, secretario de Agricultura muchos años, y nunca perdí el diálogo, pero el diálogo en serio. La negociación, el diálogo, el saber qué necesitaba cada dirigente, todo lo que implica el diálogo, ¿no? Que es ponerte los zapatos del otro, etcétera. Mientras defendés, no sos de otro, no sos de un sector, Obvio. Sos del gobierno. No, a veces sí. Sos del gobierno. Yo creo que a veces lamentablemente se confunde dialogar con pensar que uno se transforma en el otro. Claro, entonces yo les decía todos los días a los hombres dirigentes rurales, yo soy para ustedes, pero no de ustedes, soy del gobierno. Soy para ustedes, es decir, les voy a dedicar todo el tiempo posible. Pero no soy de ustedes, soy del gobierno. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Lo malo es, no soy de ustedes, pero tampoco soy para ustedes. Eso ya es directamente la pelotudez gobernando. Perdón por la primera mala palabra y será la última. Pero lo he visto. Concebir que el Estado puede todo. Este Estado. Entonces, volviendo al tema, yo creo que cuando vos dejás de hablar con un sector, aparece la curva del elefante de García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que es un gran sociólogo y un gran investigador, que es el fenómeno de los que crecieron van en contra mía. Pero no hay que pensar que es la maldad de la gente. Hay que pensar que los empezás a cansar con relatos y sin soluciones. ¿No es cierto? Y no tenés las mismas soluciones. Y no te animás a decir que no tenés las mismas, que las cosas vienen mal. No te animás. No te animás a sangre, sudor y lágrimas. No te animás a decir las cosas fuertes cuando empiezan a ocurrir. Que eso es tener un diálogo fuerte con la gente. No, seguís hablando de aquello que te fue bien hasta el año anterior, suponete. Y te enamorás de tu éxito. Cuando tu éxito dejó de serlo, seguís enamorado de tu éxito. Entonces, eso no le pasa solo al peronismo, le pasa a todo el mundo. Ahora, cuanto más estemos advertidos de eso en un mundo tan cambiante, donde el impacto mediático, el impacto en las redes es tan fenomenal sobre la gente, cuanto más advertidos estemos de que hay que mirarle a la gente a la cara y decirle, esto es así, va a ser así, etcétera, etcétera. ¿No? Y fíjate que Milei les dijo en la campaña, voy a hacer pelota a todo, voy a hacer pelota al Estado. Se animó a decir una cantidad de cosas que después no se animó a hacer, pero que eran para meter miedo. Bueno, muchas las está haciendo, ¿no? Sí, bueno, pero se destruyó, quemar el Banco Central, nunca nadie lo liberó de deuda, etcétera, ¿no? Muchas las está haciendo, pero digo, la gente le respetó que se animara más a decir barbaridades o contar historias de hogueras que contar historias rosas. Entonces, eso también es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza de qué es el diálogo. El diálogo no es decir lo que el asesor de publicidad de turno te dice, no diga eso. Así como antes te decían, vístase de tal manera, la corbata tiene que ser oscura, no sé, o clara. También nos han dicho muchas pavadas. Y nos han ido convirtiendo en ultramoderados, que no se animan a decir la verdad de lo que pasa, aunque la verdad duela. Entonces, son aprendizajes. Y lo último que te digo, no tenemos tanto tiempo. Tenemos un tiempo para el diagnóstico, del peronismo, admitiendo dentro del peronismo, casi te diría casi todo lo que se dicen peronistas, porque
Es muy difícil, si no, vos te vas afuera aunque digas que sos peronista. Pero, ¿quién tiene el peronómetro ahí? Es complicado eso, en este momento. Y después pensar que tiene que haber un frente con otros. Y para eso es diagnóstico, clave de un futuro gobierno, no todavía porque no vienen elecciones de presidente, pero sí clave de un futuro accionar de la oposición, cómo preparar el futuro, y unidad con otros, es decir, negociación política. Felipe, vos que fuiste canciller y que trabajaste en la agenda de que Argentina sea parte de los BRICS, ¿no? De esa alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En el esquema también mucho más de la mirada histórica del peronismo, ¿no? En eso que intenta, bueno, salir de la tutela de los países tradicionales centrales. ¿Cómo ves la decisión del gobierno de tirar abajo ese paso tan importante para el país? Es un error tremendo. La Argentina no tiene una agenda de política exterior, ni siquiera tiene claro una agenda del interés nacional frente a cada país o región. Lo que tiene es una agenda de Milei personal, ¿no es cierto? Entonces Milei en esa agenda tiene dos objetivos. Uno, ser un líder de la extrema derecha internacional, más que de la Argentina, de la extrema derecha internacional, siendo el más duro de los duros, ¿no es cierto? Y cosechar afuera algunos éxitos que sabe que no va a tener mucho adentro. El segundo es que de eso venga la plata para la idea vieja de la dolarización, que seríamos el tercer o cuarto país del mundo que la tiene, si llegara, y que sería un horror, el desastre. No poder tener moneda ya es el colmo. Nunca tuvimos dolarización, tuvimos 1 a 1, si podíamos emitir, bajo ciertas circunstancias, moneda nacional. Sí, y ningún país ha dolarizado de las características de Argentina. Ninguno, son todos países pequeños, salvo Ecuador pequeños, que es un poco más grande, pero son todos países pequeños. Y Ecuador paga el esquema de la dolarización. Tendrá esa estabilidad, pero digo, no es un espejo para mirarse. Pero quiero decir, volvamos a Milei, es un objetivo del que ya hablan poco, pero es, denme 15 millones de dólares. Hago lo que quieran. Me disfrazo, voy, soy un chupamedias, tengo un hiperoccidentalismo a la carta, invento un occidente que ya no existe, invento valores que ya no existen, hablo como si estuviera en 1850, aunque estemos en el 2024. Sí, no me doy cuenta de la pérdida de poder de Occidente, elijo ir de convidado de piedra al G7 para mirar como General González, los viejos se habrán acordado cómo miraba a los militares que hablaban en inglés el General González. Bueno, lo mismo, Milei lo imagino así en el G7. Y rechazo a los BRICS. Los BRICS sumados tienen unos 6 o 7 puntos más, o 5 puntos más de PBI que todo el G7. No Occidente, el G7. ¿Te das cuenta? Y además, uno está para abajo y el otro para arriba. Aparte está nuestro socio político comercial como Brasil, está China, está la India. Y están dos economías complementarias como la nuestra, como son China e India, ¿no? Y por supuesto, y hay que ver cómo son nuestros saldos de exportaciones con países como Vietnam, Indonesia, etcétera, ¿no? La India misma. Bueno, pero son costo, los saldos positivos. Es un costo para la sociedad argentina enorme, ¿no? Sí, y además, ¿sabés qué pasa? Disculpa porque te interrumpí, pero hay que tener muy en cuenta que en política internacional, cuando alguien elige un lugar extraño además, y elige ser solo de ese lugar, está eligiendo el profundo desagrado de muchos que sienten que lo dejaron afuera. ¿No es cierto? Milei es absolutamente pro-Israel, haga lo que haga Israel. Bueno, la Liga Árabe, 22 países, más la hermandad musulmana, más son miles de millones de personas reaccionan absolutamente en contra. Bueno, pero es un comportamiento de un autócrata. Es decir, cuando vos elegís se te enojan otros. No, que no responde a la historia diplomática argentina, ni a los valores. Digo, es la mirada de Milei que se agota en Milei. Digo, porque no son las posiciones históricas de Argentina, ahora genera un daño enorme a la política internacional de nuestro país. Sí, no hay intereses nacionales permanentes que existen y otros que son
coyunturales. Hay intereses coyunturales de Milei. Es decir, no son ni siquiera permanentes, son coyunturales. Él sabe que si no le viene esa plata, todo lo que ha dicho, digamos, pasa a ser totalmente endeble. Bueno, es que termina siendo esto que planteas vos, hasta en su fuero psicológico / psiquiátrico, porque él busca en el exterior, ¿no?, ese reconocimiento social para fortalecer su agenda nacional. Porque si uno ve los resultados en estos 6 meses de gestión de Milei, en términos económicos, sociales, de despliegue del Estado, son todos negativos, ¿no? Cuando uno ve, no sé, la caída de compra de carne por habitante más dramática de la historia, ¿no? Caída de la compra de leche de un 20%, el impacto que tiene eso, ¿no? Hoy hablaba con un intendente que me decía el problema que están teniendo en todos los comedores, cómo está creciendo los comedores del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, la presencia no solo de los niños, sino de las familias enteras y los abuelos, ¿no? Inclusive hay gente con trabajo, bueno, que dice, bueno, ahorro mi comida. Entonces me parece que es una situación donde creo que es importante generar el diagnóstico de cómo estamos y a partir de ese diagnóstico, por un lado, las dos dimensiones que deberíamos tener, ¿no? Uno es la estrategia electoral, de cómo se construye una nueva mayoría, con el peronismo como eje ordenador de esa propuesta, y luego un plan de gobierno. Un plan de gobierno que aprenda también de esto que decís vos, la ausencia de capacidad de transformación, de asumir los desafíos que no tuvimos en el pasado. Yo creo que hay que, digamos, más que pensar el peronismo a veces, mientras uno piensa en el peronismo, otro tiene que pensar también, desde el peronismo, pensar cuáles son las formas de representar a los golpeados. No los más golpeados, a todos los golpeados. Porque en términos relativos hay gente de clase media, trabajadora, que está más golpeada relativamente que gente humilde. ¿Por qué? Porque se cayó en una proporción mayor, dado el lugar en el que estaba. Ya estaba mal, ¿eh? Ese es un elemento importantísimo, representar a los golpeados, porque viene una elección legislativa, donde la elección legislativa es la elección donde no me interesa tanto qué capacidad tenés para gobernar, sino qué capacidad tenés para representarme. ¿Está bien? Entonces, no es que yo desdeñe lo otro, pero centrarse en eso. Y para representarme y tener poder. La gente mira mucho el Parlamento. El Parlamento no se correspondió con la malaria. No se correspondió exactamente con la malaria. Entonces, ese es uno. Y el otro es, me parece, representar mejor un futuro. Representar mejor un futuro. Y ahí te quiero decir algo, que es un poco arriesgado, pero yo que hablo de la prudencia, la gente es capaz de aguantar mucho. Sobre todo si ha pasado muchos gobiernos distintos a en el sentido que han sido un poco, en mayor o menor medida, respetuosos de las instituciones del diálogo, de la política, del diálogo político, o valorizado la política como elemento como sustancia central sin la cual no puedes gobernar, cosa que no hace Milei. La gente viene de muchos años de eso sin resultados y ya olvidó los resultados del gobierno de Kirchner y parte de los resultados del gobierno de Cristina, ¿no? Y los gobiernos. Y la verdad es que yo creo que esa gente va a pensar, digamos, va a requerir que le mantengan la esperanza. Y esa gente es capaz de seguir aguantando personalmente hasta que esto se ponga mucho peor. El único riesgo que veo que corre realmente el gobierno es el riesgo de que la ruptura y la bronca, etcétera, empiecen de arriba para abajo. Es decir, que el gobierno empiece a cambiar ministros, de Economía, que el dólar se escape, que el riesgo país famoso y todo lo demás, y que ahí la gente vea que el gobierno que parecía de un tipo dispuesto a todos, sea un gobierno
golpeado y debilitado. Ahí esa gente no va a bancar más, si eso ocurre. Si no, es capaz de aguantar, pero también es capaz de votar mientras aguanta. Y ahí va a expresar lo que piensa. Felipe, porque tenemos que ir cerrando, te hago una última pregunta, una última reflexión. En toda tu trayectoria política ocupaste lugares de mucha responsabilidad. Como peronista, ¿cuál es la principal enseñanza que te llevas, ¿no? Que te gustaría compartir, ¿no? en el ejercicio de tu rol militante o de gobierno? Habiendo pasado, me imagino, momentos de zozobra y de mucha dificultad, ¿no? Sí, yo diría que la principal es no desalentarse. Eso es una ley que muchísima gente aprendió, ¿no? Que cuanto más te volteas, más te levantás y más fuerte sos. Y junto con eso, hacé lo que dijiste que vas a hacer y hacelo con mucho rigor. Rigor le llamamos a no a ser malo o a pegar, sino a estar absolutamente seguro que lo que dijiste que ibas a hacer se está haciendo. Es decir, sé muy coherente respecto a lo que anunciás y lo que haces, porque eso vale el doble. Y eso se aprende gobernando, o no se aprende nunca, y por eso los gobiernos se caen. Y empezamos con el que el peronismo, vos no compartís que esté agonizando frente a lo que fue mi pregunta. Uy, cierto, me acuerdo, la primera pregunta. No está agonizando. No está agonizando porque es un conjunto de valores. Yo creo lo mismo. De valores y de sentimiento. Es un sentimiento. Bueno, que hay que trabajar para que vuelva a ser mayoritario, ¿no? Interpelar a muchos que hoy quizás no se sienten convocados por esa agenda de la justicia social, ¿no? Al punto que las cosas que dicen de lo gregario, de lo colectivo, ¿no? en este momento difícil. ¿No? Que no pasa en Argentina. Milei, muchas veces nos creemos únicos, pero es parte de lo que está viendo el mundo, ¿no? Y les dijo la justicia social, ¿cómo dijo? Es una porquería, sí. O es una estafa, es una mierda. Estafa, es una mierda. Hablando de una de las cosas, unas palabras, digamos, de los conceptos más sensibles para un peronista. Entonces, pensando eso, tenemos que pensar el porqué y tenemos que ir a una palabra que yo creo que es fundamental para gobernar, que es rigor para gobernar. Digamos, para lo que digo que hay que hacer, no debo ser moderado. Para los demás, para la mirada sobre los demás, para la mirada sobre los que me critican, para la mirada sobre los que esperan cosas, debo ser absolutamente moderado. Pero para hacer lo que tengo que hacer, no debo ser moderado. E ir a buscar, uno a uno. No, y además, si vos decís, yo voy a hacer esto, es porque sabés que lo puedes hacer y porque tenés poder, y lo haces. Y hay que juntar poder. Sin poder, Perón juntó poder y juntó muy bien, de a poco. Y hay que sacarle el sombrero a la búsqueda de poder y a la capacidad de juntar poder. Poder para ser bueno. Yo diría Menem y Kirchner, ¿no? Dos juntadores de poder. Por supuesto. Bueno, gracias Felipe gracias por compartir este primer encuentro acá en EVA TV en Peronismo en Construcción. Así que bueno, agradecerles a todos y los esperamos en todos los programas que estamos haciendo de distintos puntos del país, en todas las provincias, y bueno, los invitamos también a que manden sus ideas y que se sumen a todas estas iniciativas de los desafíos que tiene el peronismo, que son sin lugar a dudas los desafíos que tiene la Argentina, porque Felipe, el peronismo lleva casi 80 años, ¿no? Y 80 años implican a lo largo de su historia reinventarse muchas veces y adaptarse a las realidades que se nos imponen, ¿no? Sí, no es una ideología, es una doctrina. Por lo tanto, es una forma de mirar al otro que no debe variar ni con el cambio tecnológico, nada. Debemos mirar, es una forma de mirar al otro y de valorizar lo que llaman a las personas. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias. Un abrazo.